Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia en esta segunda charla de los cursos de verano que realizamos desde la Fundación y que, como ya dijimos la semana pasada, van en dirección de la inteligencia artificial. Bien, la semana pasada estuvo con nosotros Estela Palmarín, que nos habló sobre este tema enfocado más de un tema político, municipalista y comarcal, entre otras cosas. Y hoy tenemos aquí al angelino Miguel Pareja, que será quien nos va a continuar hablando sobre este tema tan interesante que es la inteligencia artificial. Yo, sin más, le paso la palabra para que nos diga lo que quiere. Buenas tardes. Gracias, compañero. Pues yo hoy voy a hablar un poquito del tema de la inteligencia artificial. Voy a hacer una introducción. Si encima te pones la mano en la boca, nos vamos a enterar de que nos ponemos mejor. ¿Sí? ¿Está bien? Vale. Un poco. Incluso demasiado. Ahí. Ok. Vale, entonces, pues por buscar un poco una de las aplicaciones, porque al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, a toda, supongo que la gente le tendrá una idea es muy amplia, incluso a lo mejor si hablamos cada uno a lo mejor le da incluso una vertiente o una línea, yo qué sé, una idea, una definición que le puede venir influenciada por la televisión, por la película, por el cine, por cualquier cosa. Entonces, simplemente la idea es hacer la definición básica para lo que sería la inteligencia artificial y la idea es mostrar un poco algunas de las aplicaciones, en este caso hablando un poco hacia lo que sería el tema de la energía. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la energía eléctrica, producción, distribución, pues tiene una aplicación directa y que tiene unas ventajas de cara a temas como el mantenimiento de las instalaciones y producción, almacenaje, baterías, todas esas cosas. Vamos a ver un poquito, voy a intentar que sea bastante rápido y si queréis alguna de las cosas que profundicemos, me queréis hacer una pregunta. No hace falta que lo dejemos al final, hacéis en cualquier momento sobre lo que estamos viendo y entonces ahí luego hablamos de lo que os interesa también. Tampoco quiero ir muy a la mía, sino que también que podéis interactuar en cualquier momento, cualquier pregunta, cualquier cosa que os gusta. Bien, la primera es, bueno, pues estamos hablando de inteligencia artificial y aquí pues una de las definiciones que hay definiciones, estamos mirando lo que dice estamos mirando lo que dice el diccionario, algunos, luego ya los entes como por ejemplo la Unión Europea, a partir de la Unión Europea lo que dice a nivel de Estado y por resumirlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo he marcado aquí, ¿vale? Yo dejo las transparencias, luego se las dejaré a Pepe y quien quiera me puede tener, o sea que tampoco hace falta. Destacaba ahí una frase que dice la de presentar capacidades, las mismas capacidades que los seres humanos, es decir, aunque tenga el concepto de inteligencia, no es que sea una cosa ahí digital, que lo es, pero que el objetivo al final es que intentan emular o que parezca como que si fuera que tenemos delante una persona o que está actuando como si fuera una persona, pero en realidad es una máquina y que se define y se diseña para un fin y a partir del fin al que se ha diseñado
él es capaz de hacer esas tareas y tomar decisiones en base a los datos que tiene anteriores, los datos que está tomando y entonces parece que es un humano, pero en realidad no es un humano. No. Esa vertiente solo la dejamos ahora para las películas, ¿de acuerdo? Y básicamente es lo que dice. Entonces, ¿qué necesita la inteligencia artificial? Pues necesita información. ¿Vale? Al final, nosotros estamos yendo a la escuela, tal, vamos aprendiendo cosas y después, en base a lo que aprendemos, luego somos capaces de tomar unas decisiones. Entonces, la máquina, esas decisiones que tiene que tomar, necesita esa información previa. Esa información previa hay alguien que se las tiene que dar. ¿De acuerdo? Luego es capaz de procesarlo, y una vez la procesa, puedes tener o a nivel únicamente de información, que pasa información de un sitio a otro, o trabajar ya directamente en lo que se denomina a nivel operativo dentro de lo que se denomina el mundo físico, o sea, realmente en situaciones o a momentos o en máquinas que tenemos a nuestro alrededor. Esta información, ¿vale? Estas 3 frases están sacadas de lo que es el plan de recuperación y transformación y residencia, en este caso del Gobierno de España, y en uno de los apartados hace referencia al tema de la inteligencia artificial. Entonces, esos son los puntos que destacan como puntos clave en lo que es lo que llaman ahora de digitalización. O sea, que eso que están diciendo ahora tanto los sitios digitalizar, tenemos que digitalizar, estamos digitalizando, ¿vale? Pues, claro, lógicamente, ¿en qué consiste eso de digitalizar? O sea, no. Entonces, lo consideran, hablando de lo que dentro de todos los, hay un montón de capacidades que ellos tienen marcadas, y una de ellas es la de la inteligencia artificial. Entonces, lo incluye como una vertiente transversal para reducir la brecha de género, brecha digital, favorecer la transición ecológica, ¿vale? Y luego de integración dentro de lo que es el propio territorio. Y aquí sí que son apartados que están en el colorcito. Al final, los campos en los cuales se maneja la inteligencia artificial incluyen muchos, ¿vale? Es decir, desde la parte informática, que a lo mejor cuando estamos hablando de inteligencia artificial nos puede venir el tema de ChatGPT o cualquier otra de las cosas que aparecen, pero también está el tema de la ingeniería, las matemáticas y luego lo que es la ciencia cognitiva, es decir, todo lo que nos rodea y cómo lo voy a procesar, pero a su vez necesito también los elementos para recoger los datos que yo tengo, ¿de acuerdo? Y luego lo integra me vaya un poco el micro este. ¿Vale? Lo integra también con otras muchas definiciones, con muchas otras palabras, que son el Internet de las cosas, la minería de datos, la simulación, la realidad virtual, fabricación aditiva, seguridad, ciberseguridad, realidad aumentada, cómputo, procesador online, y luego también el tema de la robótica, que es la robótica autónoma o robótica colaborativa. Entonces, en todos los campos, todas estas palabras, todas estas cosas están a la orden del día. O sea, si leen cualquier artículo científico de divulgación, o sea, no está hablando a nivel de tal, incluso los títulos, en este caso, de formación profesional, todas esas líneas están apareciendo cursos de especialización con cada uno de esos apartados. O sea, algo que está alrededor de todo y luego necesitan en este caso, en el sector productivo, en el sector del trabajo, necesitará gente especializada en alguna de esas cosas, ¿de acuerdo? Y no solo en implantarlo, sino luego en utilizarlo, ¿de acuerdo? Mejorará, si se considera que puede mejorar distintas partes de la producción, pero lo que es un cambio tecnológico dentro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí cuando hablamos de los cambios tecnológicos,
ya he nombrado antes el tema de la digitalización, y venimos de cambios a nivel de mecanización, cuando ya desde la máquina de vapor, luego después apareció la electricidad que facilitaba todo ese tema, y después de electrificar las fábricas vino la automatización de las fábricas, y ahora viene el siguiente paso, que es digitalizarlo, y dentro de digitalizarlo aparece, sobre todo ahora actualmente a nivel industrial, el tema de la interconectividad, que todos los sistemas estén conectados, que todo tenga un acceso a través de Internet, que se denomina la nube, y que todos los sistemas estén interconectados y conectados para que puedan funcionar. ¿Vale? A nivel de operatividad, pueden sustituir las tareas o movimientos de la persona a través de la robótica, desde el brazo robótico, los brazos cartesianos, escala, todos los tipos de introducción de lo que es la robótica o la automatización dentro de la máquina. Y luego, todo eso lo que sería, ahí aparece como sistema ciberfísico, porque interaccionan entre el mundo físico y el mundo cibernético que nosotros tenemos a través de Internet. ¿Vale? Bien, esto es a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Pero luego, dentro de lo que es la inteligencia artificial, hace una pequeña diferencia. Establece un ejemplo en lo que la principal categoría habla de inteligencia artificial débil, y luego la otra, que es la inteligencia artificial fuerte, habla de estrecha, general, ¿de acuerdo? Aquí he puesto una diferencia. Esta es una infografía, en este caso de Huawei. Supongo que Huawei os sonará, o por el móviles, o por cualquier dispositivo electrónico japonés. Y sí que hace una comparativa entre lo que está considerado entre lo que sería inteligencia artificial débil y la fuerte. Realmente, al final, toda la inteligencia artificial que hay ahora y que se está trabajando es toda la que está puesta en débil, la que está ahí puesta en colorcito tal. Y la otra es cuando se habla de que la inteligencia artificial va a llegar a tener conciencia, y ¿vale? Hay multitud de películas en cine y tal. Todo eso sigue siendo ciencia ficción, todo eso forma parte solo del campo de los libros y de poco más, ¿de acuerdo? Al final, un sistema con inteligencia artificial necesita datos, procesar esos datos y luego tomar decisiones. Y tomar decisiones en base a lo que se le ha dicho que pueda tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente forma parte podríamos decir, del imaginario popular. ¿De acuerdo? Hasta ahora, todas las aplicaciones que tienen de inteligencia artificial están integradas dentro del lo que es débil. Lo que pasa es que si toma decisiones, parece que es parece humano, pero en realidad no es humano. ¿De acuerdo? Incluso a nivel de robótica, sobre todo en el tema de la robótica colaborativa y dentro de la colaborativa, la de servicios, que es la que utiliza para cuidado de enfermos, pues muchas veces lo que hacen es incluso que la máquina se parezca a un humano. Pero simplemente es eso, se parece a un humano. Hay algunos que incluso intentan emular los sentimientos, los gestos, pero al final es algo que ellos tienen programado. O sea, aquí eso, lo otro no, simplemente sirve para a nivel del cine. ¿Vale? Y luego, dentro de lo que es la inteligencia artificial, lo que se suele utilizar el término del aprendizaje automático o el machine learning, que es aprendizaje automático, y entonces la máquina parece que está aprendiendo, pero lo que está aprendiendo, ellos han tenido un proceso de aprendizaje, y el aprendizaje al final es datos, información, ¿de acuerdo? Entonces, si se diseña para una aplicación en concreto, ella puede funcionar y tomar decisiones para eso, pero no para otra cosa, ¿de acuerdo? Contra más decisiones y más información tenga, pues esto es como que se compra un ordenador y se lo gasta para
a hacer presentaciones o para navegar por internet, y alguien necesita para jugar a videojuegos que necesita unos recursos, contra más cosas y más recursos tiene que hacer, necesita una máquina más potente. Y esa máquina más potente, pues al final es la que va a requerir procesar más información. Y que esa más información y que lo haga más rápido, pues claro, es un equipo que necesita más recursos. ¿De acuerdo? Vale. Y luego, dentro de lo que es también el Machine Learning, luego está el aprendizaje profundo, que al final es el algoritmo. La diferencia entre uno y otro es el tipo de algoritmo que utiliza o los pasos que tiene que seguir para operar, para trabajar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, por un ejemplo, bueno, luego vemos algún ejemplo, a lo mejor queda un poquito más claro, pero el automático es, no sé, un control de una puerta, ¿vale? Entonces, si detecta que él va detectando que la puerta en ciertos periodos de tiempo pasa mucha más gente, pues a lo mejor él puede decidir que durante ciertas horas siempre está abierta. En cambio, cuando hablamos del aprendizaje profundo, es capaz de tener muchas más decisiones, considerar muchas más variantes, y al considerar muchas más variantes, es capaz de hacer una decisión más concreta de una cosa. Es decir, por ejemplo, el ChatGPT que hemos comentado estaría integrado dentro de lo que es el aprendizaje profundo. ¿De acuerdo? Los datos que tiene el ChatGPT, al final, son todos los datos que tiene acceso a las bases de datos, sobre todo Internet, en este caso. ¿De acuerdo? Y luego, necesitamos una interacción entre las personas y la máquina, ¿vale? No el ChatGPT, pues si alguien, supongo que la ha oído o la ha visto, ¿de acuerdo? El interfaz es en modo texto. Yo le puedo poner el texto y eso también sería. Él interpreta unos comandos que en realidad lo que está haciendo es traducir lo que yo escribo y él actúa en función de lo que ha escrito. ¿De acuerdo? Y entonces, en ese momento lo que se habla es, si habéis oído hablar del tema de entrenar a la inteligencia artificial, pues entrenar significa eso, entrenar. Él tiene su propio algoritmo, su propia forma de actuar, y entonces lo que voy a hacer es introducirle todos los datos. Entonces, yo le voy dando datos, le voy dando datos, él recoge esos datos, los interpreta, los pongo aquí en esta presentación, él los datos los procesa y a base de esos datos puede llegar a tomar una decisión. ¿De acuerdo? Y una vez ya está entrenado, entonces ya se puede utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, toda inteligencia artificial necesita un periodo de adaptación, es decir, no la inteligencia artificial no es como un paquete de Amazon, tú lo abres y lo gastas. Él necesita un tiempo en que tiene que, podríamos decir, madurar todos esos datos para llegar a tomar una decisión. ¿De acuerdo? Bien. Más o menos, ¿no? Bien, entonces, volviendo un poco a la línea de futuro o de posibilidades de trabajo que tienen, se marcaría dentro de lo que es dentro de la formación profesional, en las distintas ramas o habilidades profesionales. En concreto, los ejemplos que os voy a poner ahora, que están relacionados con la energía, incluso abarcarían a las tres habilidades profesionales de energía de agua, electricidad electrónica y mantenimiento. ¿De acuerdo? Por una parte, podemos incluir también la parte de informática. ¿De acuerdo? A nivel de profesional se puede líneas de trabajo y formación o empleos que van a generar, en este caso, la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Por una parte, los ejemplos que voy a poner ahora están relacionados con la energía, o sea, con la luz que nos llega. ¿De acuerdo? Entonces, los datos, por una parte, se los tengo que dar yo, o sea, tengo una base de datos, como un registro de todos los datos que tenemos, y nosotros le vamos a ir poniendo todos esos datos. ¿Vale? Cuando nosotros decimos lo de procesar, es que esos datos se los tengo que dar ordenados. Es decir,
pues, o por ejemplo, el consumo energético de hoy a esta hora es tanto. Y luego, esos datos, si aparte tengo mucho más datos que poner, pues me van a necesitar almacenar más. ¿De acuerdo? Está por una parte eso, y luego, por otra parte, es yo con eso sé lo que pasaba antes, con los datos, lo que nosotros llamamos historial, ¿vale? Si miráis la factura de la luz, lo que van a facturar este mes, y luego unas gráficas del historial de los últimos 14 meses, 12 meses, un año. Entonces, eso es lo que ha pasado antes. Pero ¿qué está pasando ahora? Para saber lo que está pasando ahora, el sistema necesita recoger información. Entonces, eso es lo que utilizan los sensores, los detectores, ¿de acuerdo? Y entonces, por una parte tengo la información que tengo antes, y en base a la información que tengo antes, la inteligencia artificial lo que hace es generar un modelo. Es decir, he entrenado a la inteligencia artificial para que trabaje y funcione de una forma. ¿Vale? Pero ella sabe que tiene la previsión de cómo ha pasado antes. Entonces, una vez sé cómo ha pasado antes, si yo sé las condiciones actuales, puedo decidir en base a las condiciones actuales y lo que ya sabía de antes, qué es lo que tiene que hacer. ¿Vale? A veces es un poco lioso, pero todo cuando estamos hablando de inteligencia artificial es eso. Es decir, vale, yo puedo, para empezar a leer un libro, puedo empezar a aprender las letras, porque cuando sé las letras, uno las frases, luego tengo que aprender la ortografía, la gramática, todo, ¿de acuerdo? Y luego, esa es la información que ya tengo antes, yo ya sé leer, ¿vale? Pero luego, si yo el libro lo tengo que interpretar, lo tengo que leer y lo interpreto después. Es decir, mis sensores serían los ojos y luego mi cerebro es que lo procesa, ¿vale? Pero para yo saber de este libro ahora, yo antes puedo haber aprendido muchas más cosas, pero a su vez ahora tengo que utilizar los sentidos para interactuar, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplos de cuando hablamos del sector eléctrico o el sistema energético, ¿vale? Yo he puesto aquí tres, ¿vale? El primero sería predecir la energía que va a necesitar una instalación, ¿vale? En este caso, Red Eléctrica Española lo hace continuamente. Ellos tienen sus propios algoritmos y en base a todos los datos que tienen ellos almacenados, más todos los datos que tienen ellos recogidos de cada central de generación, tienen sus propios datos, de cada subestación, de cada punto de distribución, ellos tienen datos. Y en base a eso y a condiciones externas, si es un fin de semana, si es un día festivo, si hay... Entonces, ellos predicen la energía y en función de esa predicción de energía, ellos pueden decidir si van a necesitar más o menos energía. Entonces, todo eso lo hacen ellos de forma... Muchos sistemas lo llevan de forma automatizada, pero aquí yo voy a poner un ejemplo un poco más light. A nivel de pequeñas instalaciones, pues una fábrica puede utilizarlo para saber cuándo son los picos de consumo que tiene la fábrica, ¿vale? ¿Cómo se hacía antes? Antes se cogía el analizador de redes, es un aparatito que mides, que lo conectas a la entrada y mido la tensión, la intensidad y hago gráficas de cuánto está produciendo en ese momento, lo recojo los datos, comparo con las gráficas y al comparar con las gráficas puedo decir, o sea, pues la instalación se puede mejorar haciendo esto, o cambiando la iluminación, o cambiando la producción, o cambiando las horas en las que está abierta la fábrica, ¿vale? Entonces, tiene una aplicación tanto a pequeña escala como a gran escala, ¿de acuerdo? Actualmente, ¿de dónde puedo recoger esos datos? A nivel del sector eléctrico, directamente desde la página web de Red Eléctrica Española, tú puedes acceder y descargártelos en el momento. O sea, tú puedes ver cuánto se está produciendo, cuánto se está demandando, desde qué fuentes de energía se está utilizando y luego descargar históricos.
¿de acuerdo? A nivel local de la gente normal o pequeño, actualmente con los contadores digitales, si yo a través de un usuario y una contraseña puedo acceder a la base de datos, en este caso nosotros somos de la zona libre de Iberdrola, y de poder descargar los datos de tu consumo, cuándo consumes más energía, cuándo consumes menos, ¿de acuerdo? Y en base a eso tú ya puedes decidir. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es que recoge los datos, lo compara con lo que hay en ese momento y puede tomar decisiones. ¿Vale? ¿Qué decisiones pueden ser? Pues una de las cosas sería introducir sistemas de generación renovable para saber cuándo es más eficiente la utilización de uno o de otro. ¿De acuerdo? Y dentro de lo que es la generación renovable, actualmente a nivel de son las que principalmente generan electricidad, son la fotovoltaica y la eólica. ¿De acuerdo? Entonces, es la que más se están instalando. Sobre todo tanto a grandes parques, eólica y fotovoltaica, y a nivel más pequeño, ¿vale? O de autoconsumo, que es fotovoltaica. ¿Vale? Y luego, el futuro o la línea de investigación o la línea de trabajo es que todo esté interconectado. ¿De acuerdo? Es lo que se llama como las Smart City o los sistemas o redes inteligentes. Es decir, todo va a estar conectado. ¿De acuerdo? Entonces, no solo que yo tengo una planta fotovoltaica o en mi casa o en mi fábrica, sino que hay una instalación fotovoltaica en el barrio, en el polígono industrial. Y cuando es más eficiente para no solo el consumo de una vivienda, sino para el de todos. ¿De acuerdo? Y ahí vamos integrando distintas cosas, distintas herramientas. Como me vais comprando equipos electrodomésticos, cada vez tienen más funciones. ¿Vale? Entonces, como tienen más funciones, pues una de ellas, muchos aparatos aparecen. Opción, conexión inalámbrica, conexión wifi, con su pantallita, que me lo conecto al móvil. Puedo ver lo que está consumiendo, lo que está gastando, lo puedo conectar a distancia, puedo verlo, puedo ver una cámara y ver en cualquier momento, teniendo conexión a internet, que puedo ver cualquier cosa. ¿No? Entonces, esas son. Sí. Ok, vale. Bien, entonces, dentro de lo que sería la energía de la predicción, hay como dos líneas de trabajo. ¿De acuerdo? Que es la de analizar patrones de consumo y luego, en base a eso, predecir los patrones de consumo. Es decir, yo cojo el historial de los años anteriores y más los datos anteriores, puedo saber cuándo se suele utilizar más o menos energía. ¿Vale? Como son datos históricos anteriores, puedo ir primero hacia atrás, un día atrás, otro día atrás, una semana atrás, un mes atrás, un año atrás. Y yo tengo los historiales de cuál es la tendencia, cuándo se utiliza más. ¿De acuerdo? Así, a modo general, pues tenemos las estaciones, cuando se utiliza más calefacción, cuando se utiliza más aire acondicionado, cuando las fábricas están produciendo y hay más consumo, cuando hay más gente en casa. ¿De acuerdo? Pero luego, una vez ya tengo esa información, tengo que tener la información en este momento. ¿Vale? Porque aunque yo sé lo que ha pasado antes, yo puedo haber una tendencia que se vuelva a producir lo mismo. Pero no tiene por qué producirse lo mismo. O sea, hace un año, el día de hoy puede haber sido más fresco y el día de hoy, un año después, sea más caluroso. Por lo cual va a hacer que yo tenga el equipo de aire acondicionado puesto en marcha y entonces el consumo aumenta. Es decir, no me vale solo con lo que yo sabía de antes, con lo que yo sabía de antes. Me hace falta saber el estado actual.
¿Cómo lo puedo saber? Pues viendo la temperatura, viendo la radiación, o sea, viendo los patrones climatológicos actuales. Entonces, muchos de los sistemas puedo hacer. A nivel, podríamos decir, de la nube online, hacen recogida de datos. Y eso los ofrecen a partir de una serie de páginas con unos registros y tal. O a nivel local, con una estación meteorológica pequeña. O sea, hay estaciones meteorológicas que tú tienes la aplicación y puedes ver con la radiación, qué viento hace, qué temperatura hay en el exterior, qué temperatura hay en el interior. ¿Vale? Entonces, yo puedo coger eso y decir, bueno, pues, hoy va a hacer más frío. Yo estoy trabajando, por lo cual no estoy en casa, pero yo cuando llegue quiero que esté fresquita la casa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Vale? Antes no tenía, antes, ¿qué hacía? Pues cuando llegaba, pues yo llego, enchufo el aire acondicionado a tope y que se enfríe. ¿Vale? Después llegaba y los aire acondicionados se podían programar. Entonces yo iba, ponía la programación, yo calculo que llego a las 6 de la tarde, pues el aire acondicionado a las 5:30 que se ponga en marcha y le ponga la temperatura. ¿Vale? Después, el aire acondicionado se conecta a internet, entonces yo conecto a internet, lo miro en la pantalla del móvil y digo, bueno, pues luego puedo ir marcha ahora. Entonces lo siguiente es que lo haga solo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer solo? Sabiendo la historia de cuándo se suele gastar y sabiendo la temperatura que hace ahora, la temperatura que hace fuera, la temperatura que hace dentro, los hábitos de consumo, o sea, hábitos que el sistema es capaz de detectar en qué horas sueles estar en casa. ¿Vale? Si enciendes la luz, si al encender la luz hay más cosas, hay más consumo, entonces hay sistemas que son capaces de saber si hay gente viviendo en casa. ¿Vale? Y entonces a partir de ahí decide que se ponga el aire acondicionado. Así, luego a grandes escalas, a gran escala es que se ponga en marcha una renovable, o que se ponga en marcha, necesitamos otra fuente de energía, que se pongan en marcha las técnicas, una hidroeléctrica, que esto es funcionamiento de la nuclear, que, claro, entonces eso lo puede decidir. ¿De acuerdo? Hay otra cosa que sería lo que sería el tiempo de respuesta, que depende de lo que tarde, puede tardar más o menos. ¿Vale? Entonces, ya estamos en lo que dice la IA ya recoge toda esa información y entonces ya, pues, ¿qué es lo que hace? O directamente que ella tome las decisiones por sí sola y te ponga en marcha el aire acondicionado, o que te proponga cosas, que te dé alertas, ¿vale? Y luego ya, a distinto ya un poco más grande, puede predecir la demanda porque la población crece, es decir, las ciudades crecen, entonces a nivel de ciudades sí que pueden necesitar más energía y los pueblos están al revés. ¿Vale? Y después también otra cosa importante actualmente es lo que vale la luz, esto de la electricidad. ¿No? Antes teníamos un poco de elegir, digamos, se paga tanto el kilovatio, después sí que teníamos la tarifa nocturna que se pagaba más barato, después ya 2 tramos, 3 tramos y ahora incluso está el que te va variando a lo largo del día. Entonces es importante cuando se usa el aire acondicionado, ¿vale? No solo por la comodidad, sino también por el coste que puede tener la instalación. ¿De acuerdo? Y luego, pues todo eso, pues una de las líneas es decidir dónde se pueda hacer más rentable la instalación de nuevas fuentes de energía, sobre todo de carácter renovable. ¿De acuerdo? Porque si se prevé un aumento del consumo, pues sería interesante tener una central o una producción más cerca del consumo. ¿Vale? Vale, esto yo creo que es bastante visual de hacia dónde se puede utilizar este tipo de tecnología.
Bien, entonces, ahora simplemente voy a poner unas imágenes de este caso es de unas funciones que, hablando ya un poquito más técnico de cómo funciona la IA, hay muchas que son de carácter de pago, no la paga, no tienes acceso, pero luego hay entes, sobre todo a nivel, no decir público, pero sobre todo a nivel europeo, a través de las ayudas, que te permiten obtener varios datos de las instalaciones. Y esto es un ejemplo. Ahí aparece en la parte de arriba que pone Open Climatetics, ¿vale? Lo digo tal cual se escribe, y es una base de datos anteriores y tiene una serie de, en este caso, como funciones. Funciones al final es un conjunto de código, un conjunto de datos que están de libre acceso. O sea, esta en principio es de libre acceso, cualquiera se la puede descargar y puede estar trabajando con ella y obtener ejemplos de cómo se podría emular un poco la predicción que nosotros vamos a intentar hacer. ¿De acuerdo? Entonces, luego, para poder trabajar con esto se utilizan lo que son los lenguajes de programación. ¿Vale? Al final, un lenguaje de programación es escribir para que la máquina entienda. ¿Vale? Tienen un idioma propio y tienen su propio idioma y tienen su propia regla para que puedan entenderlo. Entonces eso se pone. ¿Vale? Aquí, en concreto, desde la página web, tienen una aplicación gratuita. En concreto, esta aplicación, como el proyecto es a nivel europeo y a nivel europeo, en concreto, quienes la han desarrollado son del Reino Unido, entonces los datos de la aplicación son solo para el Reino Unido. Pero bueno, sirve para, si la veis ahí, tener distintas líneas. Una es la predicción, ¿vale? Y la otra es la que se produce realmente. Y entonces podéis ver en tiempo real cómo está relacionando la producción con la predicción. ¿De acuerdo? Si podéis ver un poquito así a grosso modo desde un poco de lejos, veis que son bastante parecidas. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo es bastante fiable en algunas cosas. ¿Vale? Y luego, a su vez, puede incluir distintos variables. ¿Qué variables pueden ser? Pues la temperatura es muy importante, la temperatura. Vale, eso es un ejemplo. O sea, esto sería un ejemplo de cómo la inteligencia artificial está prediciendo la demanda de energía. Entonces, pero claro, la predicción siempre es, se puede decir, cortoplacista, es decir, a corto plazo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ella ha decidido en base a lo que tiene antes, con lo que tiene en este momento, pero lo que tiene en este momento después pasará a ser datos que tiene antes. ¿Vale? Entonces va elaborando la predicción paso a paso. O sea, predizo, ¿vale? Entonces eso se hace a nivel de programación. ¿Vale? En la siguiente, ¿vale? Esto ya es un ejemplo, ¿vale? Si veis en el lateral inferior derecho, eso es programación realizada en Python. Python es un lenguaje de programación y eso es lo que entiende la máquina. Y los datos yo le voy a poner a la máquina. Entonces, lógicamente yo con eso el común de los mortales necesita que el resultado que da la máquina lo pueda entender la gente de fuera. ¿Vale? Entonces, si yo, la máquina al final lo que genera es un listado de números. Ese listado de números lo tengo que visualizar. ¿Vale? Entonces, es las pantallas de visualización tenéis en la parte de los dos laterales y en la parte de arriba cómo se visualizaría
esta predicción, ¿de acuerdo? En concreto, esta predicción utiliza la librería que se pasó antes, que os he enseñado antes, e iba a intentar predecir la radiación, la energía del Sol que va a tener para el día 21 de julio. En una localidad concreta, porque en este caso hay que decir una localidad en concreto porque va cambiando, y te permite incluso incluir distintos efectos como puede ser la temperatura o el viento. Y en base a la energía que me llega del Sol, la temperatura y el viento, la temperatura del viento, yo tengo una instalación fotovoltaica y yo voy a intentar predecir cuánta energía va a producir esa instalación fotovoltaica. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, hace como una cresta, ¿vale? Es decir, eso es como la trayectoria del Sol. O sea, primero el Sol va saliendo hasta que llega a lo alto, cuando es la mayor producción, y luego vuelve a bajar. Normalmente la temperatura suele tener una tendencia igual, va aumentando hasta mediodía y luego, conforme se acerca a la noche, va bajando. ¿Entonces? Y luego el viento lo que hace es refrigerar un poco las placas fotovoltaicas. ¿De acuerdo? Y en base a todos esos datos dice, pues yo tengo, en este caso, 1000 vatios de potencia instalada, pues para ese día vas a generar una producción que va a ser así. ¿Vale? Luego eso lo compararía con la predicción que yo tendría de demanda y con tiempo de antelación puedo intentar predecir si me va a hacer falta otra fuente de energía o no. ¿Vale? Eso sería un poco la utilización que tendríamos. ¿Okay? Y ahora os pongo aquí un pequeño artículo que habla sobre otro proyecto a nivel europeo. ¿Vale? Todo esto, este artículo también es de este mes, o sea, bueno, este mes, hace 15 días, ¿vale? Que están trabajando en sistemas que van a producir la predicción solar que va a tener, para que luego las centrales renovables puedan predecir cuánta energía van a utilizar para ver si se van a conectar a la red o no se van a conectar a la red. ¿De acuerdo? En concreto, esta se llama nowcasting, que es un término que se utiliza para la predicción en tiempo real, en el momento, y luego incluye el AI porque es inteligencia artificial. Esta en concreto va a obtener los datos sobre todo a nivel de imagen de satélite. Entonces los satélites emiten las imágenes son procesadas para establecer cuál es la temperatura y cuál es la radiación sobre la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Entonces, como va a ser bastante potente, necesitan lo que aquí hablan de, que igual habéis oído de los grandes centros de procesado de datos, o sea, esos grandes megacentros o sistemas que van a necesitar un montón de energía, porque la inteligencia artificial va a necesitar un montón de energía. ¿Vale? Pues necesitará energía cuando la necesite. En este caso concreto va a trabajar con muchos datos, con lo cual necesita lo que se llaman grandes centros de computación. ¿Vale? Bajo he puesto un enlace, no entro porque... Y eso también a nivel europeo. Hay entidades y proyectos que lo que están haciendo es han dado ayudas para que las centrales puedan utilizar esos recursos. ¿Vale? Dentro de lo que es la red europea de grandes centros de computación, en España tenemos uno en Galicia. Y entonces son los que se van a encargar de procesar esa información. ¿Vale? Pero no toda la inteligencia artificial va a necesitar esos centros de procesado. Depende la cantidad de información que tengan que hacer y lo rápido que lo tengan que hacer. ¿Vale? Entonces, si no hace falta, pues tampoco tiene sentido. ¿Vale? Es como se compra un ordenador de 4.000 euros para conectarse a internet, o a lo mejor como de 200 euros le sobra. ¿Vale? Eso se llama
generar expectativas y dependencia donde no las hay. ¿Vale? Esto para que veáis que un poco que una de las líneas, y Europa está apostando por esto, por el nivel de la integración de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la energía es un bien importante, es necesario y es muy necesario la transición energética. Dentro de la transición energética, al final es tenemos que tender hacia la producción renovable. Y qué mejor que saber cuánto voy a necesitar y cuánto voy a tener. Y comparándolo puedo intentar minimizar y a su vez poder adaptarme a las circunstancias. ¿Vale? Volviendo un poco al tema, instalaciones a grandes parques solares fotovoltaicos, pues es una cosa, grandes parques eólicos también, pero a nivel incluso ya más pequeño, a las instalaciones de autoconsumo, instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia. No sé si alguien tiene por aquí una instalación de autoconsumo. Yo. Me faltan las baterías de litio. Me faltan las baterías. Vale. Entonces, bien. ¿Qué pasa? Que habíamos visto una curva. O sea, la curva va haciendo una forma así. Entonces, a mediodía produce mucho, antes del mediodía produce, después del mediodía produce, pero por la media mañana produce menos y por la noche no produce nada. Y si está nublado, pues produce menos. Y claro, eso es un problema. ¿Vale? Dentro de lo que se llama energía renovable, que es que la fotovoltaica depende del sol. Y si no tengo sol, no tengo energía. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema de almacenaje podrían llegar a poner baterías de plomo ácido, que son baterías grandes, pero actualmente eso ya está totalmente desfasado. Ahora son todas de baterías de litio, de las que se llaman de baja tensión, de 48 voltios, y luego ahora ya se habla de sistemas híbridos. Los sistemas híbridos es el casado, que es el inversor, que ya directamente tiene interconectadas las baterías. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Vale, yo tengo sol, genero electricidad, puedo consumirla, o si no la consumo, puedo decidir qué hago con ella. Ahora puedo verterla a la red, o si yo le pongo batería, puedo almacenarla para gastarla después. ¿Vale? Entonces, primera instalación, yo pongo la fotovoltaica, no pongo batería, tengo sol, cuando produce, lo que hago es no consumirlo de la red. Estoy liberando a energía que no sale de la red. Estamos liberando al sistema de distribución de un consumo que si no tuviera fotovoltaica lo tendría que sacar de otra fuente. Okay. Para vosotros es que lo que no consumo de la calle es algo que no tengo que pagar la factura de luz, con lo cual me ahorro dinero, ¿vale? Que al final es importante. Entonces, su vertiente, podríamos decir, más ecológica, más sostenible, es que esa producción no se produce en otro sitio. Y que se produzca en otro sitio significa que se produce en otro sitio y que tiene que llegar hasta mi casa. ¿Vale? Entonces, ahí estaría lo que se llama, sobre todo, la ventaja que tiene la fotovoltaica es que se pueden hacer pequeñas instalaciones en muchos sitios. Una puede producir más, otra puede producir menos, pero al final te permite, dentro de una ciudad, montar instalaciones de generación cerca del consumo. ¿Vale? Bien, entonces, ahí ya, ¿dónde se integraría la inteligencia artificial? ¿Vale? Por una parte, ya hemos hablado de que puedo predecir el consumo, puedo predecir la producción y puedo predecir si voy a necesitar esa fuente o no puedo predecir. ¿Vale? Pero si yo le incluyo al sistema de generación baterías, puedo decidir cuándo la cargo y cuándo la descargo. ¿Vale? Cuándo me interesa cargarla y cuándo me interesa descargarla. ¿Vale? Volvemos al tema de predicción. Es decir, si yo sé más o menos cuánto voy a producir, pues ya puedo decidir
si me interesa utilizar una energía u otra, ¿vale? A su vez, si yo controlo la carga de la batería, lo que voy a hacer es hacer un sistema más eficiente. Y luego, a su vez, si está interconectada, no solo para lo que hemos dicho, para lo que yo consumo, sino lo que me sobra se va a ir a la red y lo puede consumir el vecino. ¿De acuerdo? Entonces, para hacerlo todo un poco más integrado. ¿Vale? Ahora, ¿dónde? Si, eso sería la batería que yo pondría en casa. ¿Vale? Otra línea que están desarrollando, ¿vale? Sobre todo en las últimas noticias sobre la Unión Nacional de Fotovoltaica, que están haciendo que se legisle el tema de baterías de gran potencia. ¿Vale? Son instalaciones de baterías, o sea, para decirlo, baterías gordas, ¿no? O sea, baterías grandes que se van a poner, no solo donde yo tengo en mi casa, que es una instalación pequeña, ¿de acuerdo? Sino dentro, que se integren dentro del sistema de la red de distribución. ¿Vale? Son las que se llaman DES. ¿Vale? Entonces, si yo pongo baterías grandes dentro de la red de distribución, puedo hacer que ayudarla en el, ¿cómo sería? Lo que se denomina como estabilización de la red. ¿Vale? El famoso apagón de hace un mes. ¿Vale? La producción, si depende mucho de renovables, y en este caso, que es casi toda la línea de trabajo que tenemos a nivel de España, son fotovoltaica y eólica. La fotovoltaica depende del sol, la eólica depende del viento, y la producción necesita un cacharro, que llamo yo, ¿vale? Unos equipos electrónicos que convierten la producción para que se adapte a lo que es la red. ¿De acuerdo? Entonces, como medida de protección, si en la red hay anomalías, turbulencias, no sé, el sistema que hace se autoprotege. Y como se autoprotege, la principal autoprotección es desconectarse. ¿Vale? Es decir, lo primero que hace el sistema, los inversores fotovoltaicos, no solo el que tenemos en casa, sino los grandes parques, porque al final los consumos que nosotros tenemos en pequeña escala son muy pequeños, sino estamos hablando de los grandes parques, lo primero que hacen es desconectar. Y como desconectan, pues el sistema cae. ¿Vale? Entonces, lo que se utiliza se habla de sistemas de estabilización de la red. Actualmente, con la tecnología que hay, es baterías. A partir de ahí, ya empiezan están empezando a legislar para facilitar el montaje de este tipo de baterías, que hasta ahora no estaba del todo legislado al 100%, entonces habían trabas para hacer este tipo de instalaciones. A partir del momento del apagón, les apremia utilizar esta tecnología porque es la que hay ahora para estabilizar la red. Y luego, a su vez, en los sistemas de control, o sea, el que carga la batería, se puede integrar un sistema de autoaprendizaje. El sistema de autoaprendizaje lo que hace es saber cuándo le interesa o no la batería. ¿Vale? A nivel de casa, ¿cuándo me interesa cargar la batería? Yo tengo la batería en casa, ¿de qué depende? De lo que yo estoy consumiendo. ¿Vale? Entonces, lo que yo tengo que saber es que lo que está en la calle y lo que consumo de la calle vale un precio y lo que yo tiro a la calle vale otro precio. Entonces, me va a interesar siempre la solución más económica, ya que a menos dinero me cueste. ¿Vale? En este tipo de sistemas lo que hace es, no está hablando de cuándo carga y cuándo carga, sino cómo se adapta a la producción para que no haya problemas en la red. ¿Vale? Aquí, bueno, yo he puesto una foto y esto es las baterías que os estaba diciendo. Esto no son baterías pequeñas, cada vez es un container lleno de baterías. ¿De acuerdo?
lo que se da al fondo es una subestación. Y las torres grandes son las torres de alta tensión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se van a tener que instalar esa batería? Siempre lo más cerca de la producción o en los centros de conmutación, de las subestaciones de reparto, ¿vale? Ese es el objetivo. ¿Okay? Y aquí, bueno, pongo un par de noticias. La primera, la de la derecha, o de la izquierda, los fondos europeos ya están, lo han sacado para que se hagan este tipo de instalaciones. La han legalizado y dan ayuda para montar este tipo de instalaciones. ¿De acuerdo? Y también, y desde abajo, es una noticia de la Unión Nacional de Energía Fotovoltaica, que habla sobre el último decreto que hará una semana y media, y ha publicado, en este caso Cataluña, para legalizar este tipo de instalaciones. Es decir, lo que venían reclamando hace tiempo las asociaciones es que se instalen este tipo de sistemas, porque van a ayudar a estabilizar la red, porque hasta ahora nosotros en España la producción fotovoltaica ha ido en aumento en los últimos años, y sí que es verdad que somos de los países que más renovables estamos utilizando. ¿Vale? Estamos hablando de un 60% de la producción que está siendo renovable. ¿De acuerdo? El problema de la renovable es ese, es que no aporta estabilidad a la red. Es decir, si la señal que está en la red tiene una generación, ¿qué pasa? Que los sistemas lo que hacen es, si, por poner un ejemplo, hace una onda senoidal, entonces lo que hace es adaptarse a esa onda senoidal. Si esa onda senoidal cambia o hay una modificación, el sistema hace ¡pam!, le desconecto. Por protección, porque hay una anomalía, hay algo que falla. Entonces, es una de las cosas que venían solicitando las asociaciones y el tema sobre todo de la red fotovoltaica. ¿Vale? Y en la eólica también le pasa, porque al final tienen circuitos electrónicos, que todo lo que funciona a través de electrónica está transformando una señal en otra. Entonces, para generar una señal tiene que saber qué es lo que hay después. ¿Vale? Es decir, que la inteligencia artificial también se va a utilizar a nivel de la red de distribución para estas cosas. ¿Vale? Y aquí ya pongo un ejemplo, este caso es de un inversor híbrido que se llama, de la marca Sinker Strong, que ya te lo vende como que son sistemas inteligentes, porque ahora le gusta poner que son sistemas inteligentes y que integran inteligencia artificial. ¿Okay? Aquí teníamos el cuadradito este. Bueno, esto es el inversor. Normalmente el propio inversor, en este caso, ya viene integrando las baterías. Entonces suele tener un inversor, un módulo de comunicaciones y luego tantas baterías como las que yo vaya a poner. Entonces tengo la producción fotovoltaica, de la producción fotovoltaica va a mi casa, y si no la consumo yo, se iría hacia afuera, que sería hacia la red. Entonces tengo que saber, hay un aparatito que sabe si la energía va hacia la calle o la energía entra hacia adentro. Entonces, este tiene esta información, pero a su vez estas baterías se interconectan con otro sistema, con un sistema que yo tengo en la red. ¿Y qué información le va a proporcionar? Le va a proporcionar en ese momento que está el sistema qué precio tiene el kilovatio. ¿De acuerdo? Entonces puede decidir si le interesa cargar la batería o que la energía se vaya hacia la red, o aunque no la utilice, descargar la batería directamente.
sea que parece de ciencia ficción, ¿no? Es decir, pero para ser común, es decir, ¿qué es lo que cuenta? Pues yo tengo mi factura tiene en qué hora hago una cosa. Entonces, si yo tengo por un lado la energía que está produciendo el fotovoltaico, estoy produciendo tanta energía, tanto gasto, ¿qué hago cuando me sobra? ¿Lo meto a la batería o lo tiro a la red? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo tengo una instalación fotovoltaica de ese tipo? Que la que yo tiro a la red me la paga a un precio. Entonces yo puedo decidir si me es rentable tirarlo a la red, almacenarlo, o aunque me sobre energía y tenga la batería descargada, ¿qué pasa? Pues tengo dos decisiones: o cargo la batería o se la tiro a la red. Si el precio me interesa tirar a la red, voy a hacer que se descargue, aunque yo tenga la batería descargada, que lo tire a la red. ¿Vale? Y luego, a lo mejor, en otro tramo en que la energía es más barata, la que viene de la calle, utilizo la energía de la calle para cargar la batería. ¿Vale? Es decir, estos sistemas están pensados para eso, o sea, están pensados para que es lo que resulta económicamente mejor. ¿Vale? Entonces, si es una fotovoltaica de autoconsumo normal, produce energía. Me sobra energía, la tiro a la red. Ya está. Tengo baterías, no tengo un sistema que busque información y que la almacene y tal, pues entonces lo primero que hace es, si me sobra energía, cargo la batería. La batería está cargada, no necesito energía, lo tiro a la red. Ya está. Al incluir este sistema, podríamos decir inteligente, ¿vale? Lo que hace es decido si me interesa cargar la batería o tirarla a la red, en función de qué, del precio. ¿Vale? Aquí tenéis una, bueno, no sé si la cinta gráfica. Okay. Pero bueno, nos quedamos con la idea y ya está. ¿Vale? Aquí en esta siguiente gráfica es utilizando inteligencia artificial, el lenguaje de programación, me permite simular lo que hemos dicho. O sea, simulo y en función de la simulación decido qué es lo que voy a hacer o si me interesa hacer la instalación. ¿Vale? Porque, claro, el instalador, vosotros ahora que poner placa, ¿qué hacéis? Viene el instalador y te dice, ¿cuál es tu consumo? ¿Vale? O muchos o los comercializadores que van y dicen, dame la última factura, la factura. Ellos ven ahí la producción que tú tienes, el consumo que tú tienes y te dicen, esta instalación, esta potencia. ¿Vale? ¿Por qué no pones baterías o no has puesto baterías? Porque es lo más caro de la instalación. ¿Vale? Entonces, y una instalación de que valga 5.000 euros, que valga 12.000 euros, según el bolsillo. O sea, a largo plazo es rentable. Pues seguramente sí, pero a corto plazo son 12.000 euros. Entonces, ya está. ¿Okay? Entonces, aquí ya también podríamos utilizar la inteligencia artificial para recuperar los programas o los software que se utilizan para el diseño de esas instalaciones para decidir si son interesantes o no. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, esta es la gráfica. Esto sería programas, más gráficas. Vale. Aquí simplemente lo que puedo hacer es, como es un sistema simulado, ¿vale? Yo puedo simular y ver distintas opciones. Pongo más placas, pongo menos placas, pongo una batería más grande, pongo una batería más pequeña, que la batería utilice un sistema inteligente, que después lo compare con las tarifas eléctricas que me ofrecen las comercializadoras, ¿vale? Porque hay quien puede ofrecer un precio, ahí ya entra el precio de venta y el precio de compra, ¿vale? Y entonces son todos parámetros que le puedes poner y te pueden ayudar a elegir una instalación u otra, ¿vale? Y después, es decir, vale, ya hemos decidido qué instalación se monta
y el mantenimiento. O sea, compráis un cacharro y hay que hacer un mantenimiento. Entonces, ¿qué mantenimiento se suele hacer al aparato? Pues, si se rompe, se cambia. ¿Vale? Dependiendo del nivel tecnológico o la empresa o grande que sea, pues además incluye lo que sería otro mantenimiento que es preventivo, es decir, quiero cambiarlo antes de que se rompa. ¿Vale? Pues normalmente la lavadora cada 4 años se acaba la garantía, pues cada 4 años la cambio, no se puede romper nunca, o no se estropee, ¿vale? Pero eso es más caro, puede ser caro o no caro. Entonces, la idea lo que sería, vuelvo a decir otra vez, el preventivo, el predecir, ¿vale? Es decir, vamos a intentar predecir algo antes de que se rompa, ¿vale? Es decir, si a una máquina tiene una cosa que gira, un coche, los rodamientos del coche, según el fabricante me dice que cada tantos kilómetros se tiene que cambiar, o cada tanto tiempo lo tiene que cambiar, ¿vale? Pues depende del uso que le haga al coche. Puede afectar a que dure menos o que dure más. ¿De acuerdo? Depende de las circunstancias, la velocidad, el giro, por dónde vas, ¿vale? Pues todas esas variantes van a hacer que intentes predecir cuándo se va a romper antes de que se rompa. Entonces alargas la sustitución. Ahora costes. Al final es mejor que decir ahorramos, ¿vale? Es una línea porque la gente lo que más entiende, pero está la vertiente de sostenible de que si lo cambiamos y que esté roto o antes de que sea roto y puede durar más, ¿vale? Llama ahorro dinero, pero es que el repuesto nuevo se tiene que fabricar, ¿vale? Está consumiendo recursos, ¿vale? Entonces esa vertiente también está integrada dentro de la utilización de estos sistemas, ¿vale? Entonces, ya por poner a concreto, pues si hablamos de simulaciones, igual que yo puedo simular qué tipo de instalación hay, yo puedo simular, ¿vale? Aparece otro término que se habla de, no sé si habéis oído alguna noticia o algo que se habla de gemelos digitales, y esos gemelos digitales consiste en hacer que un modelo de algo para hacerle distintas pruebas para ver su comportamiento a lo largo del tiempo y ver cuándo se puede estropear o cuándo se puede cambiar o cuál va a ser su funcionamiento, ¿vale? Este sería un poco a una de las líneas, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Simplemente volvemos a lo mismo. Necesitamos datos anteriores, recoger datos actuales, medida de viento, tal, y luego procesarlo. Y a su vez, aparte de procesarlo, lo envío y lo interconecto con instalaciones. ¿De acuerdo? Aquí, simplemente un ejemplo. Esto es un ejemplo comercial de una empresa de gestión de mantenimiento asistido por ordenador que integra ChatGPT. ¿De acuerdo? Integra el sistema de visualización de mi instalación y luego incluye en el ChatGPT lo que sería la inteligencia generativa, ¿vale? Que puede llegar a generar informes automáticamente, actúan ellos, los informes, las órdenes de mantenimiento, todos los documentos, los genera directamente la aplicación, es decir, los genera la inteligencia. El sistema, la asistencia técnica puede tener un chatbot que interactúa primero con un robot como asistencia técnica antes de que pueda entrar el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir ventaja. Las incidencias que le llegan al personal técnico ya son incidencias específicas. O sea, las más genéricas o tal, hay algo que lo filtra y le reduce el trabajo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de este sistema, ¿vale? Esto ya es de la página de la Eléctrica Española, 2000,
¿vale? Dos noticias del 2024-25, que lo que están haciendo es integrar estos sistemas en este caso en las subestaciones. Dentro de las subestaciones están recogiendo información para que el mantenimiento de las subestaciones sea mejor, sea más rentable. ¿De acuerdo? Es decir, es algo que las grandes empresas lo están empezando a integrar. ¿De acuerdo? Y luego también, otro ejemplo también de red eléctrica, que está intentando predecir datos meteorológicos. O sea, que hemos visto una empresa a nivel europeo de eléctrica está trabajando en esta línea. ¿Por qué? Porque es importante el predecir qué es lo que va a pasar para poder enfrentarnos a lo que va a pasar, ¿vale? Y no estamos hablando a qué es lo que va a pasar dentro de unas semanas, sino lo que está pasando día a día, ¿vale? Y luego ya, a nivel de ya pequeña escala, hemos comentado antes lo del aire acondicionado, sistemas de calefacción. Mucho ya aparece el término inteligente, ¿vale? ¿Qué es lo que hace inteligente al sistema? Pues sí, hay algo, ¿vale? O por ejemplo, aquí tenemos un sistema de una caldera y te dice, el sistema inteligente funciona en modo manual. Modo manual es igual, desde la temperatura se pone, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga la caldera, ¿de acuerdo? Y te dice que durante 15 días va a funcionar así, pero pasados los 15 días va a hacer un sistema que llama control de regulación inteligente, que hace que el sistema, la respuesta no es lo pongo en marcha y lo paro, ¿vale? Lo otro es como un interruptor, es decir, para que se encienda la luz, el interruptor se enciende, le doy y se apaga. Si yo lo hago de otra forma es, cuando yo llegue, quiero que esté encendida y se vaya encendiendo poco a poco para reducir el consumo. ¿Por qué? Porque los sistemas de control todo o nada se ponen en marcha y se paran, tienen un pico de consumo, ¿de acuerdo? Y eso puede afectar a la instalación y luego lo mismo, va sumando y eso va a hacer que la instalación pueda llegar a fallar cosas, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, necesita un periodo de aprendizaje que es la respuesta, ¿vale? Es decir, como puesto antes la el aire acondicionado, si yo pongo lo mismo para calefacción, cada casa es diferente. Una casa tiene un aislamiento, tiene un salón más grande, tiene un salón más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, la forma que tiene para calentar la casa es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma datos y en eso, función de los datos, decide cómo va a hacer el arranque. Y lo hace solo. O sea, yo lo pongo en marcha, el instalador viene, lo pone, y yo, al lado del tiempo, digo, pues parece que esto funciona cada vez mejor, ¿vale? Y luego tiene otra opción que es modo anticipación, ¿vale? Es algo como lo que decíamos antes, es capaz de detectar hasta cuándo me va a hacer falta esa energía, ¿vale? Porque si no hay nadie en casa, las temperaturas cambian. No es lo mismo que estemos aquí, que estamos nosotros, que si no hay nadie. Todos dependemos un poco de calor, ¿de acuerdo? Todo eso afecta. Y entonces se va, ¿cómo sabe lo que hay? Pues mide, ¿qué mide? Temperatura, mide humedad, puede medir presencia, ¿vale? Y luego, ¿qué hace? ¿Por qué lo compara? Con los datos que tiene de antes, que ha estado 15 días recogiendo datos, ¿vale? Y después se conecta a internet y obtiene información de fuera. Es decir, obtiene la información que dice, no, es que fuera va a tener una temperatura de tanto. Entonces, si tiene una temperatura de tanto, igual te hace falta que se conecte antes o que tarde un poco menos, ¿vale? Todo eso lo va a hacer solo. O sea, yo llego, el instalador lo monta y tal, y tú le pones la temperatura y ya él lo hace solo, ¿vale? Y lo llaman sistemas inteligentes, ¿de acuerdo? Pero están basados en aprendizaje automático. Es una vertiente que está, todos los equipos ahora que tenéis lo tienen funcionando, ¿vale?
Y aquí ya, otro ejemplo, ya de fabricante, lo que hace es integra el sistema de calefacción con la producción. ¿Vale? Y entonces hace que el sistema, lo mismo que estamos diciendo antes de la fotovoltaica y lo de la calefacción, lo unifica, se comunica entre uno y otro, se comunica entre uno y otro y decide cuándo es mejor que se ponga en marcha la calefacción o cuándo es mejor que se ponga en marcha el otro. ¿Vale? Es decir, lo que estamos diciendo cuando trabajas un aparato, se conecta entre cada uno de los aparatos, se comunican entre ellos y deciden cuándo hay uno o cuándo hay otro. ¿Vale? En concreto, está pensado para una instalación fotovoltaica y el fabricante, en este caso de caldera, te dice cuáles son las funciones y qué son los aparatitos que tienes que utilizar para que se comuniquen. ¿Por qué? Porque al final tengo casados diferentes que se tienen que entender entre ellos. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces, ya aquí tienes otro, pero este es de un inversor. Una instalación fotovoltaica que hace lo mismo, o sea, se puede hacer la comunicación y que si me sobra energía, antes hemos dicho, la energía que me sobra la almaceno. ¿Dónde la almaceno? La batería. Pero puedo decidir que se ponga en marcha un termoeléctrico y la almacene energía calentando el termo. Que se ponga en marcha la climatización, que se ponga en marcha la calefacción, ¿vale? Que aproveche para la carga del vehículo eléctrico, que si tengo una piscina, ¿vale? ¿Cuándo se pone en marcha la depuradora? O cuando me va la energía, se ponga en marcha la depuradora. Todo eso, ¿vale? Es integrar todos los sistemas, ¿vale? Y luego ya, el final es no solo que se integre dentro de una casa, sino que se integre dentro de toda una red entera de que se va a fotovoltaica por un lado, una fotovoltaica por otro, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, una cosa? Una pregunta. Los campos de baterías como los que tiene Australia, aquí no existen. No, el tema de las baterías, incluso a nivel europeo, están empezando ahora a integrar ese sistema de acumulación para, por lo mismo que hemos dicho, o sea, porque es la única tecnología que tenemos ahora para poder estabilizar ese sistema de red. Sí, podría haber servido para evitar el apagón. ¿Podría haber servido para evitar el apagón? En parte, sí. ¿Por qué? Porque son los elementos que van a absorber los flujos de corriente. Vale, es decir, la demanda, la red eléctrica española es lo que genero y lo que consumo. Y su objetivo es al final que se vaya igualando. Baja el consumo, baja la generación. Sube el consumo, sube la generación. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la fotovoltaica, la fotovoltaica como tal, genera y lo tira, por decirlo de una forma. Es decir, lo que genera es lo que inyecta la red. ¿Vale? No tiene sistemas de estabilización la fotovoltaica, con lo cual, ¿qué es lo que hace? Si hay cosas raras que detecta una anomalía, tiene fallos en la frecuencia, subida de tensión, bajada de tensión, ellos desconectan por seguridad. ¿Vale? Entonces, si yo tengo sistemas de acumulación de este tipo, lo que hacen es que esas variaciones las pueda ir ajustando. Entonces, tengo algo que es capaz de almacenar y entregar energía. ¿De acuerdo? Pues después del apagón ya le están dando las prisas. ¿Vale? Y funciona así. Las prisas ya hay fondos europeos para hacer este tipo de instalaciones. Estamos hablando de instalaciones de baterías de megavatios. ¿Vale? Hacerles la idea que una batería de un coche es muy poquito. Una pregunta. Las baterías, que estás hablando mucho de las baterías, en cuanto a respetar el medio ambiente, ¿en qué situación se encuentran? ¿Son respetuosas con el medio ambiente o realmente vamos a ir a un sistema que es más contaminante que otros sistemas que tenemos ahora que no lo son? Tanto, porque al final la energía yo creo que, igual que casi todo,
está en función de la economía, está en función de respecto al medio ambiente y por supuesto está en función de la independencia. Yo creo que cualquier país lo que procura es ser bastante independiente energéticamente como casi todo, pero al mismo tiempo que sea una energía económica y que sea una energía también respetuosa con el medio ambiente. Claro, conjugar todo esto es complicado, pero es complicado, pero yo creo que esto del apagón es una opinión muy personal. Si la energía, que es muy variable, como tú bien has dicho, que es la solar y la eólica, no hubiese tenido, aunque no sabemos nada porque a fecha de hoy todavía no sabemos qué ha ocurrido, no hubiese tenido tanto porcentaje en red y hubiese tenido más porcentaje la generación de energía que es más estable, como puede ser la hidroeléctrica, no sé, la nuclear, etcétera, quizá esto no hubiera ocurrido. No hubiéramos dependido en ese momento de tanta energía de esta, no hubiéramos tenido una predicción. Como han dicho las baterías, igual que las baterías, y a lo mejor sin contaminar tanto, podría ser la hidroeléctrica, incluso la nuclear, ¿vale? Entonces, ahí a mí está mi pregunta, la batería, al final la que hay hoy, ¿qué tipo de contaminación tiene o qué tipo de respeto tiene con el medio ambiente? Pero claro, si estamos subvencionando, subvencionando con dinero de los ciudadanos en grandes cantidades la energía eólica, la energía solar y tal, pues todo sale con subvenciones, y sale con subvenciones porque no es rentable, ¿no? Porque si no, sí estaría mucho menos, ¿no? Si no estuvieran subvencionadas. Mi pregunta, y yo voy a favor de ellas, mi pregunta es las baterías que tenemos hoy. Sí, bueno, al final, el tema al final es la tecnología que tenemos ahora es la que tenemos ahora, ¿vale? Hay líneas de investigación en el tema de baterías, ¿vale? Ahora las últimas que están desarrollando son las de sodio-iodo, que se llama. Ya están haciendo algunos ejemplos ya para que puedan llegar a comercializarse. Es verdad que las baterías de litio, su reutilización, su reciclaje es un hándicap importante. Por poner un poco en comparativa con las baterías de plomo ácido, el reciclaje de las baterías de plomo ácido están rondando el 80 al 90% de la batería tiene elementos que se pueden reciclar. Una batería de litio estamos hablando de las piezas que tiene entre un 20% de esa batería cuando deja de funcionar solo puedo reutilizar un 20%, que es lo que dice. Vale. Utilizar renovables, sí, tenemos que volver a, tenemos que ir a renovables, o sea, las fuentes que necesitamos son las renovables. Actualmente, volviendo otra vez a la batería, el vehículo eléctrico necesita baterías, o sea, no sé si habrá tanto litio en el planeta para hacer tanto vehículo eléctrico, que eso es otra línea de trabajo. Entonces, el que las ayudas que para hacer grandes parques fotovoltaicos y eólicos son incentivos, sí, y eso hace de que esos incentivos pues se hayan montado mucha instalación fotovoltaica, mucha instalación parque eólico, pero muchas veces se plantean y se montan en función del nivel económico. Muchas veces son promotoras, grandes fondos de inversión que se dedican a hacer ese tipo de inversiones. Entonces, hay veces que no todas las instalaciones son rentables, ¿no? Vamos a decir. Y entonces, sí que es verdad que necesitamos las baterías actualmente, que sí que hay líneas de investigación para trabajar ese tipo de rentabilidad. ¿Vale? Dentro de la línea de trabajo lo que están haciendo es reutilizarlas. Una de las opciones es reutilizar baterías de una aplicación en otra aplicación, ¿vale? Una de las vehículos eléctricos que tiene baterías muy grandes y que consumen mucha energía porque el movimiento del coche necesita mucha energía, y cuando se sustituyen, esas baterías se han ido reconvirtiendo a instalaciones domésticas.
Entonces es otra reutilización. Ahora que también ya hay mucho patinete, mucho patinete eléctrico que funciona también con baterías, ¿vale? Están reciclándolas para poder utilizarlas también a nivel doméstico. Entonces, eso ha hecho que las baterías domésticas se vayan bajando y se vayan reutilizando. A nivel de, ahora quieren montar una instalación de reciclaje de baterías, que lo que están haciendo es, dentro de la batería, son como baterías muy pequeñitas, todas juntas, con el que conectan en serie para elevar la tensión. Entonces, lo que están haciendo es desmontarlas todas y ir intentando reutilizarlo, ¿vale? Entonces, la línea va actualmente va por ahí, o sea, la reutilización y el utilizar fotovoltaica porque sí, pues también necesitamos un cambio social. Entonces, el cambio social implica en que la energía, pues, como ha dicho Miguel, se tiene que generar y tiene que generar en un sitio y tiene que llegar a un sitio. Entonces, si por una parte es importante reducir el consumo para no tener que generar tanto, ¿vale? Ahora estamos jugando un poco con la carga que tenemos. Entonces, la energía que tenemos es la que tenemos. Han nombrado la hidroeléctrica, ¿vale? Entonces, el sistema eléctrico es, como el español, tenemos las centrales nucleares que tienen un problema. El lugar que tienen, luego eso a ver quién se lo queda. Y sobre todo las que están fabricadas en España tienen un nivel, se llama un nivel de inercia, es decir, cuando están produciendo son como unos grandes alternadores. Entonces, esas pequeñas variaciones, la nuclear es capaz de que si hay pequeñas variaciones en la frecuencia, esa inercia que lleva es capaz de mantenerla, ¿vale? Las eólicas y las fotovoltaicas no, ellas desconectan, ¿vale? Entonces, nucleares, ¿no? Hidroeléctricas también están consideradas dentro de la gama de las renovables. El problema que tenemos, que una central hidroeléctrica necesita mucha agua, construir una presa, ¿vale? Una infraestructura bastante importante. Nuestra dependencia del agua en España pues tiene sus peculiaridades, ¿vale? La central hidroeléctrica y las térmicas ya están. La central hidroeléctrica y las térmicas son eso. Es muy interesante, yo no sé si tenemos que invitarte otro día, pero es que son las de hoy. Sí, no tenemos más tiempo ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, sí, o sea, la inteligencia artificial sí que puede ser útil para reducir la energía que necesitamos. Y por otro lado, que la que produzcamos sea cuando la necesitamos. Entonces, al final es culpar un poco.